Compatriotas, ustedes recordarán que nosotros hablamos en la oportunidad anterior de la situación creada en el ámbito constitucional de nuestro país por el fatídico artículo 210 transitorio en la Constitución del 6 de noviembre del año de 1844. Indudablemente que Juan Pablo Duarte fue el primer constitucionalista dominicano. Entonces, ¿por qué se produce esa incorporación de un artículo 210 y otras disposiciones transitorias como la de la reelección presidencial que chocan con el pensamiento de Juan Pablo Duarte? Eso tiene una explicación. Recuerden ustedes que todo el movimiento de independencia nacional se empezó a gestar cuando el 16 de julio del año de 1838 se crea la Sociedad Patriótica La Trinitaria. Ahí está el germen de todo. Ahí se empieza a trabajar por la independencia nacional. Ya en el año de 1843, dando un salto histórico, la persecución contra Duarte y los trinitarios era feroz por parte de la dictadura y de los invasores haitianos. Una persecución realmente muy grave. Y entonces Duarte tiene que irse de la República Dominicana en el año de 1843. ¿Por qué? No solamente él tiene que irse, sino que Sánchez enfermo tiene también que protegerse, e incluso se dice que Sánchez ha muerto como una forma de que pudiese evadir su persecución. Ahora, hay un elemento muy importante en el ámbito constitucional, y es que el 16 de enero del año de 1844, estando Duarte fuera, se produce el llamado Manifiesto del 16 de enero. Es decir, la manifestación de los pueblos del este, de la antigua parte española de la isla de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de Haití. Ese documento señala las razones por las cuales el pueblo dominicano quiere liberarse de ese yugo de sangre y de fuego que duró durante 22 años. Y en ese documento se dice claramente que cuando se logre la independencia, pues habrá un gobierno provisional, una Junta Central Gubernativa, que provocará una asamblea constituyente, la va a convocar para que se pueda dotar el país de una primera constitución. Y se dicen de manera muy escueta cuáles serían los derechos fundamentales establecidos en el futuro texto constitucional. En consecuencia, eso estaba planificado. ¿Por quiénes? Por los trinitarios, que estaban evidentemente muy ligados al desarrollo de las ideas de la separación en el documento del 16 de enero del año de 1844. Entonces, llegamos a la proclamación de la independencia el 27 de febrero. Duarte no está en el país. Duarte no está. Mella da el trabucazo. Duarte sale ya prácticamente el 8 de marzo desde Curazao para la República Dominicana y coge 6 días en la famosa goleta Leonor para llegar al puerto de Santo Domingo el 14 de marzo, el 13 en la noche, el 14 en la madrugada. Entonces eso explica cómo Duarte se incorpora de nuevo a la vida política en la República Dominicana. Pero cuando Duarte viene en su viaje desde Curazao, Duarte viene escribiendo un proyecto de constitución. No lo termina, pero lo empieza. ¿Y cuándo vuelve Duarte a trabajar en ese proyecto de constitución? En el mes de junio. Y Duarte dice, hay que convocar ya la constituyente para que la República Dominicana tenga su constitución. Pero hay unos acontecimientos muy graves en contra de Juan Pablo Duarte, que evidentemente son obra del grupo conservador y sobre todo del traidor de Pedro Santana. ¿Qué pasa? Muy sencillo. Duarte, en un momento, acuérdense que él llega en marzo, Duarte se decide a visitar el Cibao,
toda la parte de Puerto Plata, que es donde finalmente termina, desde Santo Domingo, y donde quiera que va es proclamado como el prócer de la República, como presidente de la República, y Duarte dice: yo no acepto el poder que no sea evidentemente por el escrutinio popular. Un hombre que da una lección extraordinaria. Evidentemente los celos de Pedro Santana, que recuerden que era un atero, un conservador, un propietario terrateniente de grandes posesiones en el Ceibo, y que como consecuencia de ello tenía todo un grupo de trabajadores bajo su mando, que fueron parte fundamental de su ejército. Y la cosa se pone de tal manera que ya Pedro Santana en agosto declara traidor, el 22 de agosto, declara traidor a Duarte, a Sánchez, a Mella, a Pina, a Juan Isidro Pérez, y son tomados prisioneros, pero Duarte está en Puerto Plata. Y entonces Duarte pasa unos días en libertad hasta que lo mandan a prender, lo mandan a ser preso. Hay una historia muy hermosa de Juan Isidro Pérez, que iba en un velero francés, en un barco francés, y le dijo a los franceses: si ustedes no me dejan en Puerto Plata para yo estar con Juan Pablo Duarte, yo me voy a tirar al mar y me voy a quitar la vida. Y entonces el capitán del buque lo complació y lo llevó a Puerto Plata, y Juan Isidro Pérez fue con Duarte a la prisión. Y claro, posteriormente, ya el 22, después del 22 de agosto en que lo han declarado traidor, bueno, pues lo mandan en una goleta hacia Santo Domingo. Llega el 2 de septiembre, lo encierran en la torre del homenaje, todo por ahí donde está la fortaleza Osama. Le ponen grilletes a Juan Pablo Duarte, le ponen grilletes en las piernas, ya él tiene problemas de salud, y finalmente en ese mismo mes de septiembre, hacia mediados de septiembre, él se va al exilio, pero se va para Hamburgo, Alemania. ¿Cómo? Pasando a través de San Tomás. Ahora, ¿qué pasa en ese tiempo? Fíjense ustedes, la Junta Central Gubernativa emite un decreto el 24 de julio de ese año. Y con ese decreto se convoca para los días del 20 al 30 de agosto de 1844 la elección de 32 constituyentes. Se produce la elección, fíjense, entre el 20 y el 30 de agosto. Ya Duarte, el 23 de agosto, está preso. Es decir, las ideas de Duarte están siendo perseguidas y de los trinitarios. Se eligen los constituyentes, que no fueron 32 porque habían algunas comunidades que estaban en posesión de los haitianos, como Hincha, por ejemplo. Y entonces, ya en el mes de septiembre, el 20 de septiembre, se reúne la constituyente en San Cristóbal. El 6 de octubre tienen el informe y el 6 de noviembre se proclama la primera constitución de la República Dominicana. Ahora, ¿fue la constitución de Duarte la que se aprobó? ¿Lo que quedó de la constitución de Duarte? No. Lo más grave de todo es que, como yo les dije en la ocasión anterior, la constitución del 44 era una constitución liberal, pero al incorporársele el artículo 210, pues evidentemente yo les dije que eso se le aplicó a Duvergé, a José Joaquín Puello, a los hermanos Puello se le aplicó, a Gavino también, a Francisco de Rosario Sánchez, a María Trinidad Sánchez, que fue ejecutada el 27 de febrero del año de 1845. Así celebró Santana el primer año de la independencia, ejecutando vilmente a una dama de las características patrióticas y personales de María Trinidad Sánchez. Y ustedes pueden creer, queridos compatriotas, que Pedro Santana está en el panteón de la República Dominicana, de los héroes de la República Dominicana. ¿Ustedes creen que eso es posible? Bueno, pero el asunto no se detiene ahí. La Constitución incluye también que el presidente de la República, cuya reelección estaba prohibida en el texto de la Constitución de 1844,
en el transitorio se incluye que el primer presidente va a durar 2 periodos de 4 años. Ahí empezó el tema. Es decir, la Constitución prohibía la reelección y entonces en el transitorio, además del 210, establecen que el primer presidente iba a durar 2 periodos, 8 años. Entonces fíjense ustedes cuál ha sido la desgracia de la República Dominicana. Si Juan Pablo Duarte hubiese sido el verdadero forjador y el líder del proceso de elaboración de la primera Constitución, nosotros no hubiésemos tenido el artículo 210, que es el responsable fundamental de la desgracia autoritaria que hemos tenido en la República Dominicana, porque ese artículo estableció la irresponsabilidad del presidente de la República. A verdad sabida y buena fe guardada por la salud pública se declaran traidores a Duarte, a Mella, a Sánchez, a Pina, a Juan Isidro Pérez. Entonces, evidentemente, ahí empezó el autoritarismo en la historia nacional. Y por eso aquí nunca se enseñó el pensamiento constitucional de Duarte. Y por eso el Tribunal Constitucional tuvo que hacer una edición comentada por los jueces de altas cortes, sobre todo por los del Tribunal Constitucional, sobre el proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte, que fue rescatado por su hermana Rosa Duarte y se perdieron algunos artículos. Hay una numeración que no es completa, pero no hay dudas de que es un gran instrumento inspirador para regir la sociedad dominicana. Les voy a poner un ejemplo porque no podemos agotar todo este tema hoy. Cuando se habla de los poderes del Estado, Juan Pablo Duarte hace una clasificación cuatripartita de los poderes del Estado. Y ustedes se van a sorprender. ¿Con cuál poder del Estado empieza Juan Pablo Duarte? El primero, el poder municipal. ¿Dónde había aprendido Duarte eso? En Cataluña, en Barcelona. Se fascinó cuando estuvo allá con los fueros de Cataluña. La independencia, el fortalecimiento del poder judicial. Del poder municipal, perdón. Y entonces, no solamente eso. Él habla del poder municipal, del poder legislativo, del poder judicial y deja de último al poder ejecutivo. Es decir, para Duarte el poder ejecutivo no era el principal, era el último de los poderes, porque tenía como función ejecutar las decisiones de la soberanía popular expresada en la elección de los miembros del Congreso. Fíjense ustedes por qué Duarte es el primer constitucionalista de la República Dominicana y por qué Pedro Santana no debe estar en el Panteón Nacional. Queridos compatriotas, hasta la próxima.